referencias con respecto a enfermedades previamente mencionadas. Debemos de entender que dentro de lo que viene a ser la parte de enfermedades respiratorias, la que va a encabezar en sí son las que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En ellas encontramos al EPOC, y la otra enfermedad que también se va a asociar con mayor incidencia es el asma. Sabemos que el asma es un proceso inflamatorio crónico irreversible de las vías aéreas, caracterizada por una obstrucción generalizada de la misma, producto de un broncoespasmo, una hiperreactividad bronquial que propiamente también de la Profesor, hiperreactividad disculpe, de se le las células escucha. mucinógenas, generando también que hay una Disculpe, remodelación profesor. del árbol bronquial, generando también disminución de la luz bronquial. Profesor, disculpe, buenas Se noches. le Se le escucha escucha, entrecortado. se le Se escucha entrecorta el audio. muy, No se escucha. o sea, se le escucha así muy lento, o sea, Robotizado y lento y robotizado, entrecortado. muy entrecortado. ¿Aló? Chicos. Sí, ahora se le escucha mejor. Correcto, disculpen, acabo de conectar la conexión directa al computador. Mencionaba que las enfermedades características de las áreas respiratorias son aquellas que involucran un deterioro a nivel de la enfermedad pulmonar obstructiva. En ellas tenemos el EPOC y el asma. El asma se caracteriza por una enfermedad crónica inflamatoria reversible, en la cual hay una obstrucción de la vía respiratoria, de la luz del bronquio alveolar. Ahora, hay que tener en cuenta que esto va a ser generado por tres efectos. Uno que es una hipertrofia del músculo liso a nivel del árbol bronquial, que va a generar una disminución de la luz. Una hiperreactividad de las células mucinógenas. Generan mayor moco, disminuyen la luz del árbol bronquial. Y el otro que es el proceso de broncoespasmo o colapso de la parte bronquial. Todo esto genera dificultad del pasaje del proceso ventilatorio, generando hipoxemias, y que esto va a traducirse con una baja saturación. Esta disminución de la luz con un pasaje fuerte, masivo, con respecto a la velocidad del volumen de aire que va a pasar por esto, va a generar un sonido que es caracterizado por las sibilancias. Los pacientes usualmente se van a ver en estos enfoques en condiciones de estrés, ejercicio o esfuerzos excesivos. Se va a caracterizar también por un proceso inmunológico en el cual va a haber un mayor predominio de las células eosinofílicas caracterizadas por la liberación de histamina, ciertos procesos de broncoespasmo, hiperreactividad de las células mucinógenas. Para tal sentido debemos saber ello, cómo es la fisiopatología del asma. Continuemos entonces. Los tipos de asma van a estar caracterizados si es un asma producida por esfuerzos. Se categoriza aproximadamente de un 40 a un 80% de la población asmática infantil que presenta un broncoespasmo durante actividades físicas y de breve duración. En cambio, las más importantes, que llegan a ser alrededor de un 70% con respecto a la mortalidad, es la presentación del asma nocturna, los cuales alcanzan un mayor pico en las madrugadas o en los periodos que involucran el periodo desde las 00 horas hasta las 3 o 4 de la tarde, donde usualmente genera estos procesos de crisis asmática que pueden llegar hasta un cuadro de un tórax silente, posteriormente desencadenando una parada respiratoria. El asma ocupacional por efectos de alergenos
al igual que lo que es el asma alérgica. El asma estacional está muy relacionado con el ámbito viral. Por ende, cuando hay ciertas infecciones tipo gripe, catarro común, van a también poder desembocar o generar efectos de broncoespasmo. Ahora, existen otros tipos de asma, como es el inestable o el caótico, el cual no está muy bien esclarecido cuáles son sus desencadenantes o gatillantes, pero se entiende que cualquier proceso irritativo a nivel de la mucosa pueda generar, mucosa del árbol bronquial, pueda generar estos efectos de un broncoespasmo. La epidemiología menciona que alrededor del 3 al 7% de la población adulta presenta un proceso de asma ya declarado, siendo más frecuente los diagnósticos y debuts en las etapas infantiles. Es de mayor importancia dentro de las enfermedades crónicas. Es más frecuente en el sexo masculino y tiene una relación de 2 a 1. Pero al llegar a la edad de la pubertad, esta relación se llega a ser de 1 a 1. Los últimos años se ha producido un incremento que relaciona los factores contaminantes, entre paréntesis, ambientales, para poder predisponer un debut de asma. Síntomas, ya hemos mencionado los accesos de tos, disnea, opresión torácica y los sibilantes. Y este es el mecanismo. Antes del episodio está totalmente permeable, no hay alteración y sucede algún proceso alérgico irritativo y se genera el broncoespasmo, la hiperreactividad del bronquial y también una inadecuada actividad del músculo liso del árbol bronquial, generando una disminución de la luz bronquial. En el EPOC es caracterizado por una obstrucción de las vías aéreas progresivas y en general no son reversibles. Hay que tener en cuenta que los factores desencadenantes vienen a ser el humo del tabaco, la cual es su factor de riesgo más alto, el tabaquismo pesado, y otros tóxicos tales también pueden ser elementos de combustión de hidrocarburos, puede ser también productos de metales ligeros o pesados que puedan desembocar en algún daño a nivel del parénquima pulmonar. La epidemiología menciona que la prevalencia mundial oscila entre el 5 al 10%, ha aumentado en las últimas décadas, aunque es más frecuente en hombres que en mujeres. Los síntomas son una disminución de la función respiratoria o el patrón respiratorio que avanza lentamente y ocasiona un deterioro en la calidad de vida. Y más o menos esta sería la muestra anatómica que se puede encontrar en una persona que tiene EPOC por tabaquismo en la sesión del día de hoy. Los fármacos más usados en estos episodios van a ser 2. Uno son los broncodilatadores, y en ellos encontramos los antagonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos y la teofilina. Y también tenemos los antiinflamatorios bronquiales, los cuales se caracterizan preponderantemente por los corticoides, ya sean de uso tópico o oral, o también aquellos como los antagonistas de los leucotrienos y los inhibidores de la liberación de los mediadores inflamatorios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de medicamentos que se van a usar, ya sea en un proceso de crisis o en un tratamiento de mantenimiento, es de vía inhalatoria. Con respecto a los fármacos broncodilatadores, vamos a tener a los antagonistas beta-adrenérgicos, que son los que van a actuar a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos del árbol bronquial. Son los que van a hacer un efecto broncodilatador más potente. Según su vida media, pueden clasificarse en vida media de corta duración, puede ser el salbutamol y la terbutalina, y las de larga duración vendría a ser el salmeterol. Se utilizan a demanda o según requerimiento, como fármacos de rescate específicamente, cuando aparecen síntomas o durante procesos de crisis asmática, y deberían de realizarse también de manera preventiva en el caso de que sea un asma por ejercicio o por esfuerzo, administrándose 15 minutos antes de cualquier proceso de ejercicio. Los de larga duración, como mencioné hace un rato, vendría a ser el salmeterol o el formoterol. Solo se administran de formas estrictas. ¿En qué sentido? Se utilizan cada 12 horas en la mayoría de las veces
y están asociados a un antiinflamatorio corticoideo, asociados específicamente a la dexametasona, beclometasona, de repente inhalatorias, en pacientes con asma persistente moderada a grave, que no responden solo a tratamiento de corticoides, y en pacientes con EPOC que no responden al tratamiento de broncodilatadores, pero de corta duración. Hay que tener en cuenta que al ser que tengan puntos de unión a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos, no del árbol bronquial, sino de las células musculares tisulares, pueden generar efectos tales como el temblor. Si llega a nivel cardiovascular, puede ser las taquiarritmias, la hipotensión y la hiperglicemia. Puede interactuar con otros medicamentos, tales como el propanolol, que inhibe el efecto broncodilatador en los agonistas de los receptores beta-2. Y con respecto a los IMAO, que son antidepresivos tricíclicos, van a actuar también con las anfetaminas, aumentando la toxicidad cardiovascular. Con respecto a los otros grupos que vienen a ser los anticolinérgicos, específicamente los de bromuro de hipatropio y bromuro de tiotropio, se dan de elección en aquellos pacientes que están ya diagnosticados con un cuadro de EPOC. En este caso se van a ver las intolerancias a los agonistas beta-2 adrenérgicos y sus efectos de reacción adversa van a ser boca seca, visión borrosa y retención urinaria. Con respecto al tercer grupo que hemos mencionado, va a ser la teofilina, que tiene un uso muy limitado en la actualidad, al tener menos potencia de un efecto broncodilatador. Tiene estrecho margen terapéutico, para tal sentido no puede utilizarse de más a la dosis prescrita. Y tiene numerosas interacciones farmacológicas. Por tal sentido, también su uso es un poco más arraigado o distanciado. Se debería de administrar de vía oral en comprimidos de acción retardada, y su absorción gastrointestinal puede verse modificada según la alimentación. Sus efectos adversos de la teofilina son alteraciones del tracto gastrointestinal, los temblores, la agitación y procesos a nivel de la conducción del ritmo cardíaco, generando arritmias. La acción farmacológica relaja la fibra muscular lisa, particularmente a nivel de los bronquios y los vasos. El efecto bronquial es un efecto de broncodilatador, el efecto deseado. Y a nivel de cardiovascular aumenta la contracción cardíaca, y en efectos de dosis bajas a nivel del sistema nervioso central van a generar reducción de la sensación de cansancio, aumenta la capacidad de mantener el esfuerzo intelectual, y a dosis altas genera temblor, convulsión, y a nivel vulvar genera un estímulo del centro del vómito. Efectos gastrointestinales: genera una estimulación de la secreción ácida y de la pepsina. Y a nivel genitourinario lo que va a generar es un aumento de la diuresis. Con respecto a los fármacos antiinflamatorios bronquiales, específicamente de los corticoides, vamos a ver que está la budesonida, la beclometasona y la fluticasona, que son de uso inhalatorio. En cambio, las de vía oral, tenemos a la prednisona y a la prednisolona. Y si deseamos hacer un manejo endovenoso o parenteral, tenemos a la metilprednisolona. Son antiinflamatorios más poderosos y son la base del tratamiento de fondo del asma. Carecen de efecto broncodilatador directo. Sus mecanismos de acción es disminución del efecto inflamatorio, disminución del broncoespasmo y disminución de la producción de moco. La administración sistémica se reserva solamente para situaciones graves o de tratamiento o mantenimiento muy difícil. Los efectos adversos son ronquera, disfonía, tos, candidiasis oral, debido a que altera todo lo que viene a ser la microbiota natural de la región oral. Y también, al haberse alterado toda la microbiota, predispone a una descomposición de los elementos propios de la boca, generando en un primer inicio lo que es la litosis, y también puede conllevar a procesos infecciosos o ulcerativos si no se brindan terapias preventivas. La utilización de cámaras inhalatorias y de enjuagues deberían de ser un método preventivo frente a los escenarios de pacientes que usen corticoides inhalatorios de larga data, y deberían darse después de cada inhalación para minimizar el riesgo de candidiasis.
Los antagonistas de los leucotrienos, en estos tenemos el Montelukast y el Zafirlukast, inhiben los receptores leucotrienos, dando lugar a, a la broncodilatación. Los leucotrienos potentes son los que van a constreñir el músculo liso bronquial, aumentando la producción de moco y el edema de las vías respiratorias, y causan lo que es el proceso de los broncodilatadores. Se usa en el tratamiento del asma por vía oral y se dan en 3 situaciones, asociadas a las terapias estándares o como alternativa. Y lo otro es en caso de que hubiera algún proceso de asma por ejercicio, también está considerado como una indicación de uso de antagonistas de los leucotrienos. Los efectos adversos más comunes son la cefalea, las alteraciones gastrointestinales y el aumento de las transaminasas, generando alteración de la función hepática. Inhibidores de la liberación de mediadores de cromonas van a ser los nedocromilona de vía inhalatoria. Se utilizan en prevención de asma inducida por alergenos externos, en el ejercicio, en procesos de cambio de temperatura, específicamente frente a escenarios de frío, alimentos, entre otros, ya que impiden la liberación de los mediadores de la inflamación por los linfocitos y los basófilos. Los efectos adversos más comunes son la alteración del gusto, la cefalea, las náuseas y los procesos de tos. Los medicamentos de uso inhalatorio son muy eficaces y de uso directo. No va a tener muchos efectos adversos, ya que la mayor enfoque terapéutico solamente es en la vía respiratoria. Ventajas: absorción rápida, posibilidad de evitar efectos de primer paso, perdón. Esto quiere decir que no van a llegar al hígado, van a hacer su metabolismo y recién ese metabolito activo va a llegar al sistema respiratorio. Disminuye los efectos secundarios y los inconvenientes son potencial de pérdida de eficacia terapéutica de algunos fármacos con respecto a otras por vía de administración. Son necesariamente dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte del paciente. En este sentido, debe tener cierta educación para poder, en este mismo PPT, vamos a hablar cuáles son las pautas que se le debe brindar al paciente para el uso adecuado de sus inhaladores. Las características de la penetración es, si tiene un diámetro mayor a 10 micrómetros, la absorción va a ser en la región de la nasofaringe. Si su diámetro fuera de 10 a 5 picómetros, va a ser en la región traqueal. Pero si fueran de 2 picómetros a menos, va a ser en la región respiratoria, donde deseamos el efecto de hacer un proceso de broncodilatación. Los inhaladores en cartuchos presurizados, o también vamos a encontrar aquellos que son inhaladores de dosis media o medida. Y lo otro que son las cámaras espaciadoras que hemos mencionado. Los dispositivos utilizados para la administración de fármacos por vía inhalatoria son los inhaladores por cartucho presurizado. Estos dispositivos se componen de una cámara y un depósito y una válvula. Como todos podemos observar en la imagen, también me he conseguido del inhalador, tienen una cámara de reservorio donde está presurizado el medicamento, y aquí lo que vendría a ser la parte blanca tiene una válvula que va a dosificar cada administración de dosis. Ahora, el principio activo se encuentra en una fase líquida en la cámara junto a otros componentes y el expelente junto a una cantidad predeterminada tras presionar la válvula. Ventajas: los dispositivos son de pequeño tamaño, fácilmente almacenables y transportables. Su dosificación es más exacta, no requiere mayor condición de educación o medición. La esterilidad o las condiciones antisépticas son idóneas, ya que son presurizados. Se pueden acoplar a cámaras de inhalación para poder hacer una adecuada administración de medicamento. No se precisa de flujos inspiratorios altos. La percepción de la inhalación por parte del paciente refuerza el efecto placebo. Los inconvenientes es sincronizar el proceso de la inspiración al momento de brindar la dosis o el PAF. Técnicas de inhalación. El paciente debe estar de pie o sentado para permitir la máxima expansión torácica. Sujetar el cartucho entre los dedos pulgar e índice. Destapar, agitar para poder homogenizar los elementos que están presurizados dentro del cartucho.
y poder situar la posición vertical o en forma de L para poder brindar el medicamento adecuadamente. Ejecutar una expiración lenta y profunda para poder colocar la boquilla entre los dientes y sellar los labios alrededor de la misma. La lengua debe estar en el suelo del paladar para que no interfiera con la salida del medicamento. Comenzar un proceso de inspiración lenta sin dejar de inspirar y presionar el cartucho una sola vez y seguir inspirando lenta y profundamente. La maniobra debe durar aproximadamente entre 4 a 5 segundos. Retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración durante al menos 10 segundos posteriores a ello. Esperar un mínimo de 30 segundos para administrar una segunda dosis. Entonces, como podemos observar la imagen, tenemos sacar el tapón, que es el que cubre la boquilla del inhalador. Lo otro es agitar para poder homogenizar, sacar todo el aire de los pulmones mediante un proceso de expiración pausada y mantenida, colocar el inhalador en la boca, haciendo un sellado con los labios, evitando que la lengua haga cierta interferencia al momento de aplicar el medicamento, y durante el proceso de inhalación se hace la colocación. Se hace un conteo, como les mencioné, mental de 4 a 5 segundos tras aplicada la inhalación. Posteriormente se retira la boquilla y se sigue manteniendo la inspiración durante 10 segundos. Posterior a ello, se vuelve a agitar el elemento presurizado para administrar otra dosis nuevamente, siguiendo los mismos pasos. ¿Cuán importante es saber que un elemento preventivo, no solamente por el uso de corticoides a nivel inhalatorios, pueden ayudar a evitar algún tipo de colonización de elementos patógenos en la cavidad oral, tras la administración de los medicamentos, específicamente de los que pudiesen dejar algún tipo de resto tipo polvo seco. Son muy especiales tras la administración. Esto es más importante cuando hay un tratamiento con corticoides. Para limpiar se debe extraer el cartucho, lavar con agua y jabón suavemente el contenedor de plástico, es decir, este componente. Se debería de secar adecuadamente para poder evitar cualquier conflicto al momento de la administración del medicamento. Ahora, en caso de que no estén familiarizados con respecto a si el cartucho aún contiene medicamento o no, existe un método muy habitual en el cual usted pone el cartucho en un vaso lleno de agua y como aún está con un elemento que genera cierta precipitación, el cartucho va a llegar hacia la parte inferior del vaso. Esto nos indicaría que estaría lleno. Si se mantiene de manera perpendicular sobre el nivel del agua, esto quiere decir que aún tiene carga, pero que no está ni vacío ni lleno. Y en el caso de que se llegase a horizontalizar, esto sería un indicativo de que el cartucho ya no tiene más dosis para poder administrar. Con respecto a las cámaras espaciadoras, vamos a tener que son de distintos tamaños, dependiendo. Buenas noches. Quería consultar cuántos ciclos hay que hacer con la inhalación, o sea, usando el inhalador, y en qué tiempo parar de usar, ¿no? ¿Usted se refiere a una crisis asmática? Exacto, ajá. Y tanto como la crisis, prevención, ¿cuánto hay que inhalar? ¿Cuántos ciclos sería lo ideal? Lo primero es que si estamos frente a una crisis asmática, usted pudiese brindar desde 4 como dosis inicial, 4 PAF, en una primera dosis, esperar 20 minutos y repetir así durante 60 minutos. Luego de la última administración, usted espera 15 a 10 minutos y reevalúa. Mantiene el proceso de disnea, mantiene el proceso de falta de aire, mantiene cuadros de hipoxemia o saturación baja, usted vuelve a reiniciar este sistema de rescate, ya no administrando 4, pudiese pasar a 6, llegando hasta un tope de 10 PAF como dosis en cada una de las administraciones. Consideraciones para parar o suspender los medicamentos inhalatorios beta 2 adrenérgicos.
que la frecuencia cardíaca sea por encima de 150 latidos por minuto. Que hubiera algún trastorno del estado de conciencia. Y si involucrase procesos de trastornos gastrointestinales, náuseas y vómitos, ya que no podría ser factible el uso de este vía de medicación por la incompatibilidad de administración inhalatoria. En el uso del mantenimiento, usualmente el salbutamol es un tratamiento de requerimiento, se pudiese dar en una primera instancia, es de 2 a 4 puffs cada 4 horas durante los primeros 3 días, luego del primer episodio de crisis asmática, pasando luego del tercer al quinto día, espaciándolo cada 6 horas con las mismas cantidades de puff, y posteriormente lo puede espaciar a cada 8 horas, donde está indicado de esa manera. En caso de que no se maneje adecuadamente los procesos, los episodios de asma, se les adiciona a su vez un corticoide inhalatorio, puede ser la beclometasona, la cual se administra 2 puff cada 12 horas. Pese a ello, no se sigue manejando adecuadamente, el salbutamol se le tiene que agregar lo que es el bromuro de hipatropio, un anticolinérgico, el cual va a ser de 2 a 4 puff como máximo en un tiempo de cada 8 horas. Si no se lograse manejar de esa manera, se va a aumentar un antileucotrieno. Todo esto se va a ir revisando con un periodo de control cada 2 a 3 semanas para poder saber si estamos instaurando una terapia de mantenimiento adecuada. ¿Alguna otra consulta o pregunta con respecto al manejo del asma? ¿No existe ninguna otra pregunta? Continuemos entonces con lo que son los medios como las cámaras espaciadoras. Ahora, hay que tener en cuenta que se emplea conjuntamente con los elementos presurizados. El fármaco queda suspendido dentro de la cámara por algunos segundos, lo que favorece el proceso de evaporación de los propellantes, lo que viene a ser los excipientes, y produciendo el descenso en pequeñas partículas para poder inhalarlo y lleguen a la vía respiratoria inferior, donde van a realizar su efecto deseado. Las cámaras pueden variar de su volumen y tamaño, también según la boquilla, que debería de adaptarse a la región nasogeniana. También que va a llegar hasta la parte de la barbilla, que debería ser un cierre hermético para evitar el escape de los elementos presurizados. La cámara debe tener o de disponer con una válvula que solo circule el aire en una sola dirección. Y debe de tener una máscara que debe estar usada en aquellos pacientes que tengan una edad de aproximadamente de 3 a 5 años y en personas de edad avanzada con la dificultad de hacer un proceso de compresión. Ventajas. No es necesario coordinar exactamente el proceso de exhalación con la inspiración al momento de colocar el elemento presurizado. Disminuye el depósito a nivel de la región de la orofaringe con respecto al fármaco que vaya a llegar. Aumenta la administración pulmonar de los fármacos, ya que, como mencionamos, quedan suspendidos, disminuyendo los volúmenes o los diámetros de las partículas para poder ingresar adecuadamente a la vía respiratoria, y no depende de una técnica exacta para poder hacer el proceso de la administración del medicamento. Necesita un flujo inspiratorio menor que en el realizado con los elementos presurizados. Es de elección para administrar fármacos de broncodilatadores en procesos de crisis. Y debe de tenerse en cuenta que la incompatibilidad de la cámara y de los cartuchos presurizados van a generar alteración de la administración del medicamento. Para tal sentido, deben de embonar o acoplarse adecuadamente. Si la acoplación de una mascarilla, no podemos administrar el fármaco inhalatorio en niños pequeños o en pacientes inconscientes. Poco manejable a nivel de
tamaños y volúmenes. Ahora, la compatibilidad de las cámaras con los elementos presurizados, vamos a tener aquellos que van desde un volumen de 144 mililitros hasta uno de 750 mililitros. Y van a depender según la marca y los auspiciadores. Tenemos el Aerochamber, el Aeroscope, el Baby Trawler, el Optim Chamber, y entre otros, como se menciona en este PPT. Su compatibilidad con elementos presurizados es universal. Usualmente algunos tienen ciertos medicamentos que van a usar, como se puede ver, el Beclotide, que es una unión de la beclometasona, el Ceretide, que viene a ser el salbutamol en su formulación privada. Entonces, estas son las otras consideraciones. Hay que tener en cuenta que algunos tienen su mascarilla y otros no, dependen de un uso de la mascarilla. Casi todos tienen lo que es el uso de las válvulas que aseguran la unidireccionalidad de la administración del medicamento. Técnicas de inhalación. El paciente debe estar de pie o acostado. Se debería de agitar adecuadamente para homogenizar el elemento dentro del presurizado y quitar el tapón al colocar en el orificio correspondiente de la cámara en posición vertical, en posición de L, como se mencionó. Exhalar el aire normalmente, introducir la boquilla de la cámara entre los dientes y sellar los labios alrededor. Con la cámara en la mascarilla, poner la máscara en el espaciador suavemente y ajustar a la cara del enfermo. Presionar el inhalador una sola vez, inmediatamente iniciar el proceso de inspiración profunda. Repetir entre 5 a 10 segundos. Y se debería de esperar al menos un periodo antes de volver a administrar este medicamento. Las cámaras de inhalación se tienen que limpiar con agua y jabón, aunque lo más recomendable es agua tibia sin ningún tipo de detergente, ya que usualmente los detergentes pueden depositarse en los lugares erosionados, desgastados de las partes de las partes de caucho o plástico que pudiesen alterar la administración del medicamento, ya que pueden generar una carga hidroestática que pueda retraer el elemento pulverizado y quedarse solamente en el envase plástico. Ahora, se recomienda dejar secar las cámaras al aire después de haber sido lavadas para evitar que se carguen electrostáticamente, si estos fueran secados con paños o elementos que puedan generar cierta carga eléctrica. Ahora, aparte de ello, existe un sistema JET, que son los cauchos presurizados que llevan incorporados un espaciador circular de volumen muy pequeño, de aproximadamente 103 mililitros. Originan un flujo de forma turbulenta que hace que el fármaco circule en un solo circuito espiral, que para poder reducir el impacto a nivel de la orofaringe y pueda llegar adecuadamente a las vías respiratorias inferiores. Esto no tiene una válvula de seguro o de administración. Ahora, con respecto a los elementos presurizados activados por inspiración, vamos a tener el fármaco no se libera mediante presión de la válvula, sino al iniciarse una corriente de aire inhalatoria a nivel de la boquilla, bastado con una activación del sistema. El dispositivo se dispara automáticamente al inspirar profundamente a nivel de la boquilla. Son sistemas compactos, multidosis y de tamaño mucho más adaptable al manejo de los pacientes. Ventajas: no precisa una coordinación pulsación-inspiración. Lo puede utilizar pacientes con limitaciones funcionales. Es más fácil utilizarlo en niños y en ancianos. Mayor cantidad de fármaco en un cartucho más de mayor uso y ser transportables, ¿no? Se activa solamente con un flujo de inspiración reducida, de aproximadamente de 18 a 30 litros por minuto. Inconvenientes: frecuentemente se detiene la inspiración cuando el dispositivo se dispara debido a un ruido emitido. Técnicas de inhalación para estos elementos: agitar firmemente el cartucho colocando la posición de disparo en forma de L. Activar el sistema elevando el pivote superior para el autolayer o destapando la boquilla para el Easy Breath. Efectuando una respiración lenta y profunda. Colocar la boquilla entre los dientes y sellar con los labios alrededor de la misma. La lengua no debe de generar ningún tipo de obstáculo. Para tal sentido debe estar en el suelo del paladar, para evitar que hubiera algún tipo de interferencia.
Inspirar lenta y profundamente por la boca y no detener la inhalación al momento que suene el disparo. Retirar el dispositivo y retener el aire a al menos 10 segundos. Volver a bajar la palanca y tapar el inhalador. Dispositivos de polvo seco. Requieren una mínima cooperación por parte del paciente y no precisa coordinación en el momento de inhalación con activación del dispositivo. Ventajas. Su eficacia clínica es igual o superior a la obtenida con cartuchos presurizados. Desaparece el problema de coordinación, pulsación e inspiración. No utiliza gases propelentes. Presenta un indicador de dosis restante en el dispositivo. Inconvenientes. Precisa un flujo inspiratorio alto. Precisa una inspiración voluntaria. Si se expira en la boquilla, se dispara la dosis preparada para ser inhalada. Produce un elevado impacto a nivel de la orofaringe. Algunos pacientes no aprecian la inhalación del fármaco. Por tal sentido, llegan a tener mayores dosis de las indicadas. Se distingue dos tipos de dispositivos. Uno que es un sistema de unidosis y lo otro que son los sistemas multidosis. Los fármacos se presentan en una cápsula que una vez colocada en el dispositivo son perforadas y aprietan el pulsador para liberar únicamente la dosis marcada. Se necesita mayor flujo de inspiración que los otros sistemas que son los multiusos. Tipo de inhalación o las técnicas de inhalación. Debe ser una postura incorporada o semi-incorporada. Abrir el inhalador levantando o girando la boquilla de tal manera que quede accesible el hueco para poder hacer el proceso de introducir la cápsula. Colocar la cápsula en el orificio provisto para ello y cerrar el inhalador. Con la boquilla hacia arriba se aprieta el expulsador hasta el fondo, rompiendo así la cápsula y dejando lista la sustancia activa para ser inspirada. Expulsar el aire por la boca manteniendo el inhalador apretado con la misma, pues si expiramos hacia el inhalador, expulsamos el polvo seco hacia el dispositivo. Colocar la boquilla entre los dientes y sellarlo con los labios para evitar que pueda escapar el elemento presurizado. Se hace una aspiración energética y profunda para lograr vaciar el contenido de la cápsula. Se debería levantar la boquilla y extraer la cápsula. Cerrar el inhalador y cargar en un lugar fresco y seco. Sistema de dosis única. Para tal sentido vamos a ver cuáles son las partes. Como se puede observar, tenemos en una primera es la tapa del protector, la boquilla del inhalador, el dispositivo de la cápsula, el botón perforador y la base. ¿Cómo se debe utilizar? Abrir el tapón perforador, abrir la boquilla inhalatoria, extraer la cápsula del blister, introducir la cápsula en su dispositivo para poder ser administrado. Cerrar la boquilla hasta oír el clic y dejar el tapón abierto. Coger el dispositivo con la boquilla inhalatoria hacia arriba. Presionar con fuerza el botón perforador una vez que dejes de oír. Así se perfora la cápsula y puede ser liberado el fármaco adecuadamente. Expirar profundamente con el inhalador lejos de la boca. Introducir correctamente la boquilla en la boca, como se puede observar en la imagen. Hacer una inspiración lenta y profunda. Retirar el dispositivo de la boca y aguantar al menos 10 segundos. Hacer un proceso de expiración de forma normal del aire por parte de los pulmones. Repetir dos veces la expiración profunda hasta que la expiración normal una vez más para poder vaciar la cápsula. Abrir la boquilla inhalatoria y tirar la cápsula. Enjuagar la boca con agua. Mantenimiento. Se debería de limpiar este dispositivo una vez al mes. Abrir el tapón, la boquilla y abrir el envase levantando el botón perforador. Limpiar todo el dispositivo con agua caliente. Solo con agua, por favor. Para eliminar el polvo que pueda ser un excedente. Y secarlo por al menos 24 horas. Lo que viene a ser los sistemas multidosis son similares. Van a utilizar, como se puede ver, se proporciona entre 100 a 200 dosis del fármaco que se encuentran micronizada en el dispositivo y que no contiene aditivos. El tamaño de las partículas usualmente administradas es de un picómetro. Y al ser inhaladas requieren alta velocidad, gracias a la turbulencia creada al pasar el aire entre los conductos de las formas helicoidales. Para poder cargar una dosis se debe de quitar la tapa desenroscándolo y girando la rosca inferior con sentido antihorario hasta el tope para después girar el sentido horario
hasta escuchar un clic. Mientras se realiza la carga, el dispositivo debe mantenerse en posición vertical con la boquilla hacia arriba. Una vez cargada la dosis, no debe de soplarse la boquilla ni agitarse. Justo debajo de la boquilla, en la porción lateral, tiene una pequeña ventana donde puedes verse cuántas dosis aún quedan. Cuando la marca roja está en la parte inferior, el envase está vacío. Técnicas del proceso de inhalación en un sistema multidosis. Se debe generar una administración de 100 a 200 dosis del fármaco. Las formas de administrar es el tapón protector, lo que es el botón para hacer girar el dosificador, los orificios de entrada de aire, lo que viene a ser la boquilla inhalatoria, y con respecto al indicador de las dosis, como menciona aquí. La utilización es retraer el tapón, girar de forma antihoraria en la base hasta escuchar un clic, hacer un proceso de exhalación, y en el momento que se va a iniciar la inhalación se coloca la boquilla en la boca, considerando que los dientes deben estar a nivel de la boquilla y que la boca debe hacer una limitación a nivel del fármaco, no, del dispositivo, para evitar el escape del medicamento. Se logra hacer la colocación del puff y se hace una inspiración. Se mantiene al menos 10 segundos para poder asegurarnos que las dosis administrada llegue a la vía respiratoria inferior y haga su dosis deseada o su efecto deseado. Se retira, se debería de limpiar el dispositivo como se mencionó. Con respecto a este dispositivo, es de forma circular, usualmente son utilizados para lo que es los elementos en dosis de polvo seco. Ahora, van a venir los fármacos en un blister de aluminio enroscado. Se debe proporcionar alrededor de 60 dosis en alveolo o en el óvulo, lo que se debe abrir cuando van a ser administrados o inhalados. El dispositivo cuenta con un contador que indica cuántas dosis le restan. Cada vez que se acciona el gatillo, el dispositivo genera un óvulo que es desplazado hacia la zona inhalatoria y es agujereado simultáneamente. Las técnicas de inhalación va a ser utilizando abrir el dispositivo, accionar la palanca hasta oír un clic para cargar la dosis del fármaco, hacer una expiración profunda con el dispositivo lejos de la boca, introducir correctamente la boquilla inhalatoria en la boca, inspirar lentamente y profundamente y retirar enseguida el dispositivo de la boca, aguantar al menos 10 segundos, expirar aire lentamente, esperar 30 segundos si se tiene que realizar una nueva inhalación, limpiar, cerrar y guardar el dispositivo correctamente, enjuagarse la boca con agua. Mantenimiento: guardar el inhalador en un lugar seco, protegido de la humedad, no utilizar agua para limpiarlo. Debería de utilizarse papel para alrededor de la boquilla para poder realizar algún tipo de proceso de limpieza después de cada uso, y se debe de vigilar los indicadores de las dosis para poder saber si aún cuenta con medicamento para ser administrado. Ahora, con respecto al sistema EasyLayer o el Nova Lizard, son los dispositivos que cuentan con 200 dosis. El fármaco está en un solo depósito y no hay que introducir antes de la primera dispensación. Para cargar una dosis hay que apretar el pulsador hacia abajo hasta oír un clic y soltarlo. Llevan incorporados un contador de dosis igual que el anterior. Técnica de la inhalación. Vamos a poder, independientemente del dispositivo que se trate, una vez cargada correctamente la dosis, se debe realizar una expiración. Colocar la boquilla del dispositivo entre los dientes y sellar con los labios alrededor del dispositivo. Inspirar profundamente y sostenida. Y es importante recordar que el paciente que coloque los dientes alrededor de la boquilla y no adelante de esta, para no obstaculizar el paso del fármaco hacia la vía aérea. Mantener la respiración por lo menos entre el periodo de 5 a 10 segundos antes de soltar el aire. Si debe realizar más inhalaciones, se debería esperar alrededor de 30 segundos. Recordar la importancia de enjuagarse la boca con agua sistemáticamente tras la utilización de estos inhaladores. Deberá de conservarse en lugares secos y frescos, y la limpieza debe ser con un paño seco. Este link
es sobre la administración de los inhaladores. Todo lo que hemos mencionado anteriormente está en este link. Les rogaría que posterior a la sesión del día de hoy pudiesen ingresar. Está muy detallado. Con respecto a los nebulizadores, son de uso más frecuente de tipo jet, en los que las partículas administradas, que son las partes aerosonizantes, se producen un impacto a nivel del corriente de aire y del oxígeno, a una alta velocidad procedente de una fuente de presión. Existen también los nebulizadores tipo ultrasónico, en los que los compresores de ultrasonido, los que producen la división del líquido y las partículas nebulizantes, y tienen tres partes: el reservorio, la mascarilla y el compresor. No es necesario la cooperatividad con respecto al paciente, son de elección a nivel de crisis asmáticas graves. Inconvenientes: no se puede transportar, son costosos y requieren manipulación de los medicamentos. Y aquí le podemos agregar también que al frente de escenarios tales como enfermedades que se puedan transmitir por aerosoles, estos los disipan muy fácilmente. Requieren de un personal entrenado, la limpieza y mantenimiento debe ser riguroso y se precisa de una fuente de energía. ¿Qué dispositivos se deben de elegir? Cuando estamos frente a un escenario de un paciente pediátrico menor de 3 años, pudiese ser un elemento presurizado con una cámara espaciadora. O también puede ser un nebulizador con mascarilla. En el caso de que estuviéramos de 3 a 5 años, vamos a seguir la misma conducta: un elemento presurizado más una cámara con o sin mascarilla. Y el nebulizador, en caso de utilizarlo, es con mascarilla. De 5 a 9 años, tenemos lo mismo: cámara más su elemento presurizado sin mascarilla. Y también cuando estamos por encima de lo que viene a ser los 9 años, ya puede ser una administración directa con los elementos presurizados, ya que pueden colaborar mucho más fácilmente al momento de la administración del medicamento, o continúa con su cámara espaciadora con máscara. En ancianos continúa lo mismo: el elemento presurizado más cámara, y en el caso que necesite un proceso de nebulizador, sería el nebulizador más humidificador con su máscara. Educación sanitaria. Los profesionales sanitarios deben de revisar las técnicas inhalatorias y todo lo que hemos mencionado para poder brindar un adecuado tratamiento y captación del medicamento que se le desea suministrar. Ahora, hay que tener en cuenta que no solamente es la forma y la técnica en la cual administran los medicamentos, sino los elementos preventivos como el enjuague de la región oral, el cuidado de los dispositivos, que pueden conllevar a la colonización de elementos patógenos y posteriormente a un proceso de infección si es que no se brindan las características adecuadas. Hasta esta parte que hemos hablado de administración de lo que son anticolinérgicos, adrenérgicos de acción corta o larga, ¿alguna duda para pasar al siguiente grupo de fármacos? Correcto, entonces comencemos con los fármacos antihistamínicos. Se van a realizar con respecto a la antagonización o al bloqueo de los receptores de la histamina que ejercen una acción a nivel de los antagonistas H1 o H2. Son antagonistas específicamente del H1 competitivos de la histamina de los receptores H1 y tienen un efecto sobre la inflamación y la alergia. En cambio, los antihistamínicos H2 son antagonistas competitivos de los receptores H2 y tienen un efecto sobre la secreción ácida gástrica. Los antihistaminas H1 antagonizan con lo que es el proceso de la broncoconstricción, lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar y el edema. Deprimen el sistema nervioso central con efecto sedante. Algunos también pueden actuar a nivel de los receptores colinérgicos. Otros también inhiben la liberación de la histamina y otros también tienen efectos antieméticos y anticinéticos. Ahora, se clasifican el de primera generación y estos tienen mayor potencia de sedación. Tenemos la descloframina, el difenidrato, la hidroxina y la prometacina. Atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, producen más frecuentes procesos de somnolencia, efectos anticolinérgicos, inicios de acción más rápida frente a los que vamos a mencionar después. Lo otro es que su efecto es de menor duración, corta duración. Con respecto a los de segunda generación, no generan un efecto sedante. Vamos a encontrar la loratadina, desloratadina, la cetericina, la levocetericina, la rupatadina.
casi no atraviesan la barrera hematoencefálica, producen menos efectos somnolientos, carecen de efectos anticolinérgicos, su inicio de acción es más tardío y su efecto de duración de efecto anticolinérgico es mayor. Se absorbe bien por vía oral, no sufre importantes metabolismos a nivel hepático. En situación urgente se administra de vía endovenosa y también en forma de crema, gotas nasales o colirios. Se utilizan en rinitis alérgica estacionaria, urticaria y angioedema, lo que viene a ser dermatitis atópica, cinatosis y vómito, y en caso de insomnios. Efectos adversos frecuentes a nivel de estos medicamentos. A nivel del sistema nervioso central es la sedación, específicamente los de primera generación. Vas a ver cefalea, vértigo, visión borrosa, nerviosismo, ansiedad, temblor, alucinaciones y delirio, pero no es lo más frecuente. Los efectos anticolinérgicos, la sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. A nivel gastrointestinal va a haber anorexia, vómito y diarrea. Con respecto al sistema cardiovascular, lo que más se encuentra son procesos de taquicardia e hipertensión. Y con respecto al uso de la terfinadina y el astemisol, son estos los que van a aumentar la sensibilidad a nivel de la piel con respecto a los fotodermatitis, generando procesos irritativos frente a la posibilidad de contacto de luz a nivel de la piel. Interacciones que van a darse con los medicamentos. Potencian los efectos depresores del sistema nervioso, como los que son los medicamentos hipnóticos, narcolépticos, y también los que van a estar por efectos del alcohol. Aumento de los efectos anticolinérgicos, como los efectos de los antidepresivos tricíclicos. A nivel de los macrólidos antifúngicos y la cimetidina, inhiben los metabolitos hepáticos, aumentando sus niveles en plasma y su toxicidad cardíaca. Con respecto a los medicamentos antitusígenos, vamos a tener los que son la codeína, la hidrocodeína y el dextrometorfano. Los antitusígenos se utilizan para procesos de tos de manera irritativa o cuadros de absceso de tos, actuando a nivel de los centros periféricos, específicamente sobre la mucosa y a nivel central, deprimiendo los centros del tos. La codeína es un antitusígeno muy eficaz, actúa sobre los receptores opioides en el centro de la tos. Sus efectos adversos más característicos son la depresión del sistema nervioso central, a nivel específicamente de los centros respiratorios. Puede haber un proceso de sedación, náusea, vómito, somnolencia, estreñimiento y retención urinaria. El dextrometorfano va a tener un efecto similar a la codeína, pero con pocos efectos depresores del sistema nervioso. Y se usan más frecuentemente en niños. Efectos adversos van a ser trastornos gastrointestinales, somnolencia, confusión y mareo. Con respecto a los mucolíticos y los expectorantes, los fármacos que modifican la secreción a nivel del proceso de expulsión está justificado en procesos tales como la bronquitis crónica, la fibrosis quística y el asma. No justificado en procesos infecciosos agudos de tipo bacteriano o viral y en bronquitis reactiva a sustancias irritantes. Los procesos mucolíticos disminuyen la viscosidad del moco, preponderando la eliminación de este. Y los expectorantes estimulan el mecanismo de eliminación con el movimiento ciliar para poder movilizar adecuadamente estos elementos y puedan ser eliminados en las vías respiratorias superiores. Composición del moco a nivel del árbol bronquial. Va a ser 95% agua, 2% de las glicoproteínas, otras proteínas el 1%, va a contener un 1% de lípidos y un 1% de sales inorgánicas. La hidratación adecuada, además de un aporte suficiente de agua en el organismo, es conveniente para la vehiculización o la movilización de estas secreciones por medios inhalatorios y son más eficaces en cualquier medicamento. La N-acetilcisteína son derivados de la cisteína que reducen los puentes disulfuro, fragmentando la cadena de mucinas, fluidificando las secreciones mucosas. Estos medicamentos son más usados en condiciones de EPOC, no muy usuales en lo que viene a ser el asma. La bromixina o el ambroxol son derivados de los alcaloides de la nuez de Malabar. El ambroxol es uno de los medicamentos activos, bueno, mejor dicho, el metabolismo activo más usado que tiene mayor potencia de vía oral. Los mucolíticos y los expectorantes se usan cuando se producen cambios en la secreción o en la composición o naturaleza del moco, que alteran su viscoelasticidad.
El objetivo es modificar la secreción bronquial y facilitar su expulsión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene su micro abierto? Correcto. Entonces, hablemos de la otra enfermedad, que viene a ser la fibrosis quística. Es una enfermedad genética por la mutación del gen del brazo largo del cromosoma 7, produciendo una secreción pulmonar una secreción pulmonar deshidratada y viscosa, con una infección respiratoria consecuentemente a ello. Es autosómico recesivo, afecta 1 de cada 2.000 o 3.000 nacidos a término. La enzima afectada es la dornasa alfa, es una enzima mucolítica similar a la DNasa natural que reduce la viscosidad del esputo. Y la administración de los medicamentos frente a esta enfermedad son de vía inhalatoria. Consideraciones y valoraciones para el proceso de fisioterapia. Es importante conocer los distintos dispositivos de administración de fármaco vía inhalatoria, sus características y los modos de utilización, y educar al paciente para su mejor uso y que pueda captar los medicamentos o el principio activo del fármaco para que pueda tener el efecto deseado. La utilización de cámaras inhalatorias y del enjuague y lavar la boca después de cada proceso de inhalación minimiza los riesgos de candidiasis. La combinación de técnicas de fisioterapia respiratoria después de la administración de fármaco inhalatorio puede potenciar los efectos de esta misma. Cuando se utiliza broncodilatadores en pacientes con complicaciones cardíacas, se debe de observar posibles arritmias y pueden aparecer cuando excede la frecuencia cardíaca a 150 latidos por minuto. Síntomas como temblores, confusión, o nerviosismo en pacientes no cardíacos indica toxicidad por parte de los broncodilatadores. Los antihistamínicos producen sedación, específicamente los pertenecientes a la primera generación, y se debe admitir esto en caso de que haga manejo de vehículos pesados o también de vehículos o conducción de vehículos, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto a la primera parte de farmacología respiratoria. Consulta o pregunta los antialérgicos respiratorios, los glucocorticoides, los antileucotrienos, los antitusígenos, los expectorantes mucolíticos, los surfactantes, lo que viene a ser el palivizumab, el omalizumab y la dormasa alfa. A nivel del sistema respiratorio está regulado por los centros reguladores a nivel central y periférico. Y estos van a determinar la actividad del patrón respiratorio. El sistema nervioso central, sobre todo, actúa específicamente a la presión parcial arterial de oxígeno y a la presión parcial arterial del dióxido de carbono. El sistema nervioso parasimpático inerva la musculatura la parte musculatura lisa bronquial y también con respecto a las glándulas secretoras. Y esto es donde se ven sus efectos con respecto a la obstrucción o disminución de la luz del árbol bronquial. El sistema nervioso simpático está ausente en la musculatura lisa del bronquio, pero sí hay efectos de los receptores beta-2 adrenérgicos que implican un efecto de broncodilatación. Contiene receptores muscarínicos tales como el M1, M2 y M3. Y hemos hablado con respecto al asma y al EPOC. El asma es un desorden caracterizado por una obstrucción variable, reversible. En cambio, el EPOC es un efecto de cronicidad irreversible. Broncodilatadores, ya hemos mencionado los que son de uso de acción corta o acción prolongada, entre ellos tenemos el salbutamol, el fenoterol, la terbutalina, y de larga tenemos el silmeterol o el formoterol. Las vías de administración pueden ser inhalatorias, pueden ser oral o parenterales. Con respecto a su mecanismo de acción en el asma, vamos a producir su efecto broncodilatador al realizar la inhibición de la degranulación de los mastocitos, inhibiendo los procesos de los leucotrienos, disminuyendo también los procesos de quimiotaxis de los leucocitos a nivel de la parénquima bronquial. La duración de acción de esta es una relajación de la velocidad del fármaco con respecto a la dosis de vida media, que son de 4 a 6 horas en caso de los fármacos de acción corta, y en caso de acción prolongada, su vida media va a ser de 12 horas. Los efectos colaterales son los más comunes, son los temblores, la taquicardia y las palpitaciones. Para tal sentido, se deben de vigilar siempre la frecuencia cardíaca. Los casos más extremos son las muertes súbitas por primero un proceso de taquicardia generando una taquicardia ventricular
y una sistolia. Lo que son los elementos preventivos y las contraindicaciones son pacientes con angina, lo que son procesos de hipertensión no manejables, procesos de hipertiroidismo, taquiarritmias, diabetes y procesos de hipocalemia. Las interacciones con los medicamentos van a ser la teofilina y los corticoides. Las dosis, usualmente el salbutamol se va a dar en 200 picogramos, 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas en adultos. Eso va a ser un tratamiento de mantenimiento, de inicio. Y en niños va a ser de 100 picogramos, de 3 a 4 veces al día. Si en caso se estuviera utilizando la terbutalina, se va a dar de 1 a 2 inhalaciones. Y en niños pequeños, de 500 picogramos cada 6 horas, 2 veces al día. Ahora, con respecto, que he mencionado atrás, la terbutalina se da de 1 a 2 inhalaciones 2 veces al día, y aquí hay un error, se ha corrido. Con respecto a los niños pequeños, es de 500 picogramos cada 6 horas. Ahora sí, con respecto a los fármacos antimuscarínicos, vamos a encontrar en ellos lo que son los hipatropios y el tiotropio. El bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio. Disminuyen las secreciones nasales, bucales, faríngeas y bronquiales. Relajan el músculo liso bronquial. Derivados de la atropina, que también relajan los bronquios, no producen acumulación de secreción. Precaución. A nivel de enfermedades obstructivas gastrointestinales, las colitis ulcerativas severas, el glaucoma de ángulo estrecho, las taquicardias secundarias, las hipertensiones y las uropatías. Los usos se dan en broncoespasmos, se adicionan cuando no hay respuesta efectiva a los beta-2 adrenérgicos, duran usualmente de 3 a 5 horas en una sola dosis. Ahora, hay que tener en cuenta también que es útil en procesos de rinorrea. Las dosis usuales, el bromuro de hipatropio, también se le ha conocido como aspromio o el ciclapromium, se va a dar en aerosoles de 20 picogramos a dosis que se le va a brindar por inhalación, y debe dar de 2 inhalaciones cada 6 horas. Y si se le agrega con el salbutamol o también con un beta-2 adrenérgico de larga duración, hay que tener en cuenta si son cada 6 o 8 horas, y en el de larga duración cada 12 horas. Con respecto al tiotropio, que va a ser la administración en su presentación de Spiriva, las inhalaciones van a ser 18 picogramos, una dosis única diaria. Con respecto a la teofilina, es una xantina que se emplea de forma de sales o ésteres. Su mecanismo de acción no está totalmente claro, pero se dice que hace un proceso de inhibición a nivel de la fosfodiesterasa, bloqueando los receptores de adenosina. Relaja el músculo liso del tracto respiratorio, dilatando los vasos pulmonares, aumentando el flujo sanguíneo, disminuyendo la hipertensión pulmonar. Los efectos adrenérgicos de la teofilina son excelentes como un efecto de broncodilatador, y su vida media en adultos es de aproximadamente 8 horas. Se debería de considerar que la vida media va disminuyendo ciertas consideraciones. En fumadores va a ser de 4 a 5 horas, en niños de 3 a 4 horas, y en recién nacidos tiene un periodo de alrededor de 24 horas. Las reacciones adversas van a nivel del sistema cardíaco son palpitaciones extrasístoles. Gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor epigástrico. Y a nivel del sistema nervioso central, lo que es inquietud, somnolencia y convulsiones. Vamos a ver que las precauciones y las contraindicaciones son en enfermedades cardíacas severas, hipertensión, hipotiroidismo, úlceras hepáticas, en ancianos, neonatos o pacientes con daños hepáticos. Usos en procesos de EPOC y asma. Pacientes que no son capaces de utilizar inhaladores. Dosis. Cuando son teofilina, van a ser medicamentos usados de 240 microgramos en 10 mililitros, y la teofilina en ampolla va a ser de 200 microgramos para un uso intravenoso, y en tabletas va a ser de 100 microgramos. Antialérgicos respiratorios. Entre ellos vamos a tener lo que son la loratadina. Está indicada como un antihistamínico con el control rápido y efectivo de los signos y síntomas de afección alérgica, como rinitis alérgica aguda o crónica, en los cuales vamos a encontrar estornudo, rinorrea y prurito. A su vez, también está indicado en procesos tales como la urticaria crónica. Actúa bloqueando los receptores periféricos de la histamina tipo 1, y su acción es de actuar prolongado
La presentación es buena absorción oral, logrando concentraciones máximas plasmáticas dentro de 1 hora y media, y tiene una vida media en estado estable de aproximadamente 14 horas. Está contraindicada en efectos que haya hipersensibilidad o intolerancia a la loratadina o cualquiera de los componentes formulados en embarazo, en lactancia y o en niños menores de 2 años. Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, fatiga, somnolencia. Y los menos frecuentes son sequedad de boca y alteraciones gastrointestinales, entre las cuales vamos a encontrar náuseas y gastritis. En adultos y niños mayores de 12 años de edad, se le va a brindar una tableta de 10 miligramos o 2 cucharaditas en el caso pediátrico de 10 mililitros una vez al día vía oral. Y en niños de 2 a 12 años, de acuerdo a su peso, no excediendo aquellos que tengan mayores de 30 kilos, las 2 cucharitas al día de vía oral. Y en caso de niños de un peso de 15 a 30 kilos, no debería de recomendarse mayor uso de 5 mililitros al día. Y en menores de 15 kilos se debería de brindar de 2.5 mililitros una vez al día. Con respecto a lo que es el cromoglicato de sodio, que estabiliza la membrana de los mastocitos, impidiendo la liberación de la histamina y sustancias biológicas que activan propiedades quimiotáxicas que puedan generar un efecto de vasoactivación, y un espasmo congénito. Los efectos adversos van a ser la inhalación de polvo procedentes de veces irritativas como procesos de tos, estornudo, broncoespasmos, congestión nasal o náuseas. Precauciones, no hacer supresión brusca de este medicamento porque puede haber un efecto rebote. Usos, profilaxis del asma bronquial, tratamiento del asma a causa del ejercicio y en rinitis alérgica. La presentación de la dosis van a ser en aerosol, la cual se va a brindar con 5 microgramos por dosis de 1 a 2 inhalaciones cada 4 veces al día. Y en lo que van a hacer el Intal va a ser en cápsula de 20 miligramos con un dispositivo de inhalación de 80 microgramos al día repartidos en una dosificación de 4 a 6 horas. Lo que viene a ser lodoxamina, que viene a ser en su presentación de solución oftálmica al 0.1% con sus propiedades similares a la clorblocamina de sodio. Lo que viene a ser el ketotifeno son efectos sobre los mastocitos y sobre los bloqueos de la migración eosinofílica. No va a generar un efecto broncodilatador, se absorbe por vía oral, genera un proceso de somnolencia, profilaxis para el asma a nivel también de proceso de rinitis y conjuntivitis alérgica. La administración de este medicamento son en tabletas de 1 miligramo y en jarabe de 1 miligramo por 5 mililitros. En el adulto se debería de brindar una tableta de 1 miligramo cada 12 horas. Lo que viene a ser el medicamento de nedocromil, que brinda una inhibición de la liberación de la sustancia que favorece la inflamación desde el mastocito hasta el tejido conectivo. Esto no hace un efecto broncodilatador, hace un proceso antihistamínico ni colinérgico. Hace un proceso de profilaxis del asma, conjuntivitis y rinitis alérgica, produce cefalea, vómito, diarrea, tos, irritación en la garganta, sabor amargo, su reacción más adversa conocida. Las presentaciones va a ser a nivel del tilatide, inhalador con 2 miligramos por inhalación, 2 inhaladores cada 2 a 4 veces al día. Con respecto a los glucocorticoides, van a ser utilizados para inhibir la acción de muchas células relacionadas específicamente con los macrófagos, los linfocitos T, los eosinófilos y las células epiteliales. Los efectos adversos que se van a conocer actúan a nivel, a nivel de la hiperreactividad bronquial en respuesta a histamina, sustancias colinérgicas, leucotrienos, alergenos, ejercicio, aire frío o irritantes. Cuando la terapia se suspende, los síntomas y la hiperreactividad suelen volver a niveles predeterminados, pero algunos pacientes después de varios años pueden disminuir o incluso suspender la inhalación. Estos agentes han cambiado el curso de la naturaleza de la enfermedad, reduciendo la comorbilidad. Los estudios de farmacología, específicamente la farmacocinética, ha demostrado que el 80 a 90% de las dosis inhaladas se depositan en la región de la orofaringe. Es ingerida y quedan disponibles para el paso de la circulación sistémica. El enjuague de la boca o las gárgaras es un elemento preventivo muy importante, evitando los procesos de candidiasis oral. Sus presentaciones, tenemos la beclometasona que se metaboliza en los pulmones de forma muy fácilmente.
La fluticasona, la budesonida, sufre el fenómeno del primer paso a nivel del hígado, lo cual es una ventaja, pues proporciona menos fármaco en la circulación sistémica. Y lo que viene a ser el fármaco de la ciclesonida, su biodisponibilidad oral es menor al 0.5%, es un fármaco que se convierte en el pulmón a su metabolismo activo. Las concentraciones sistémicas de ellos está determinada por la biodisponibilidad en sangre y también la presentación que se va a brindar a nivel de las vías respiratorias inferiores. Esta fracción es mínima, pero debemos de conocer que es la ciclosonida, la flunisolida, la fluticasona y la triamcinolona, perdón. Alrededor del 12 al 15% de la budesonida y la blecometasona van a estar presentes con el metabolismo del CYP3A4, que es una enzima muy importante y que interactúa con varios fármacos, específicamente con los antibióticos. A causa de la multiplicidad de los síntomas de entrega y la diferencia de los potenciales lipofílicos, la biodisponibilidad y la depuración sistémica no ha sido disponible establecer bajo un índice terapéutico comparativo entre esteroides inhalatorios, pero actualmente se considera que todos tienen una efectividad igual, equiparada. Reacciones adversas más comunes con respecto a las dosis convencionales inhalatorias es la disfonía, quizás la miopatía a nivel del músculo faríngeo, la candidiasis orofaringea en caso de que no se esté brindando los elementos preventivos. El vehículo de los cruzados puede ocasionar tos o irritación a nivel de la garganta. Causas del incremento del uso de los corticoides inhalatorios, según estudios a detalle. La supresión de la función hipotálamo-hipófisis suprarrenal son dosis muy altas y en tratamientos muy prolongados puede afectar esta función. El efecto en el metabolismo puede generar alteraciones a nivel ósea. Las dosis convencionales carecen los efectos óseos, pero los corticoides suministrados por vía oral pueden generar estos efectos nocivos o secundarios. Los efectos en el crecimiento también van a verse dependiendo de la dosis y se han observado que a mayores dosis de corticoides van a generar un retraso o un deterioro en el crecimiento, específicamente en aquellos que se hayan brindado en tratamiento prolongado durante las etapas de crecimiento. Los riesgos en el embarazo. La budesonida tiene una categoría tipo B, no se evidencia riesgos, mientras que los demás están categorizados en C. Asimismo, la madre lactante se debe de, ¿cómo mencionarlo? Se debe de vigilar el tratamiento, porque aún no se conoce bien qué tipo de efecto puede brindar al lactante. Usos. Debe de haber un proceso de profilaxis y tratamiento crónico a nivel del asma y del EPOC. En crisis de broncoespasmo se utilizan conjuntamente los broncodilatadores de uso sistémico y los que puedan ser de uso oral o parenteral. Solamente se van a dar tratamientos de corta duración. En rinitis alérgica o otitis media serosa se utilizan los aerosoles nasales. Y con respecto a las formas farmacéuticas para aplicación nasal, se deben de disminuir debido a que puedan generar algún trastorno o alteración a nivel de los pólipos nasales después de una cirugía. Presentación y dosis. Tenemos aquí, como ya hemos mencionado, lo que es la beclometasona, la budesonida, la cicloserina, la fluticasona y lo que es la triamcinolona. Entonces, ya hemos mencionado en las anteriores que están vistas por elementos presurizados y son en polvo seco. Entonces, esto ya no lo vamos a mencionar. Asociaciones con las beta-2 agonistas. Usualmente en pacientes asmáticos o con EPOC que requieren un uso crónico de los estimulantes beta-2 adrenérgicos y un corticoide que puede ser útil para la administración de un preparado que contenga dos fármacos como el ciclopor o el oxitone. O también podría ser el preistam o la budesonida con el formoterol. Con respecto a los leucotrienos, vamos a tener que está asociado a su principio, a la cual va a ser el ácido araquidónico que se convierte en prostaglandinas y tromboxano por la ciclooxinasa. Y esto va a generar que los leucotrienos por la 5-lipooxigenasa. Ahora, hay que tener en cuenta que los leucotrienos, el LTC4, el LTD4, perdón, el LTDE4, conocidos antes como sustancias de reacción lenta de los procesos anafilácticos,
Son potentes broncoconstrictores, induciendo hiperreactividad de moco, aumentando la permeabilidad vascular y promueve los fármacos en la formación de edema y que puedan disminuir la luz bronquial. Para inhibir los efectos de ellos se han seguido 3 caminos. Inhibir la 5-lipoxigenasa, inhibir la proteína liberadora de la enzima 5-lipoxigenasa o bloquear los inhibidores de los leucotrienos. Para tal sentido tenemos el Zafirlucax, que su absorción oral es disminuida por los alimentos, por ello se debe de tomar horas antes de haber ingerido los alimentos, específicamente 2 horas o 2 horas después de ingerir los alimentos. Se metaboliza a nivel hepático y se excreta por las heces. Su vida media es de 10 horas, se aumenta más del 50% en pacientes con funciones hepáticas disminuidas y su efecto pico o máximo se alcanza de 3 a 4 días. Sus principales reacciones adversas son los disturbios gastrointestinales, cefalea, reacciones de hipersensibilidad, incremento de las enzimas hepáticas, lo que viene a ser procesos de hepatitis, lo que viene a ser procesos de trombocitopenias, y rara vez se ven desórdenes hemorrágicos. Estos agentes inhiben la enzima de la citocromo P450, incrementando los niveles séricos de fármacos metabolizados por esta vía. No se debe usar en insuficiencia hepática, en embarazo y en lactancia. Lo que es el Montelukast, su disponibilidad vía oral no es afectada por los alimentos, su tiempo de vida media es de 5 horas y solo una vez se da al día. Principales reacciones adversas son disturbios gastrointestinales, sequedad de boca, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones en la enzima hepática, vértigo es el más común que se puede encontrar, la astenia, la cefalea, el cansancio, los desórdenes del sueño, fiebre, artralgias, mialgias, infecciones del tracto respiratorio superior. No es un broncodilatador, no debe sustituir abruptamente la terapia con este fármaco si se desea cambiar con otro corticosteroide. Con respecto al último que va a ser el Promlucas, tiene un tiempo de vida media de aproximadamente de 1 a 2 horas, se metaboliza por el hígado a través de la enzima CYP3A4 y se excreta por las heces. Su reacción adversa más importante son las a niveles dérmicas, las reacciones cutáneas, el prurito, el malestar gastrointestinal, los cólicos abdominales, la diarrea, náusea o incremento de las enzimas hepáticas, lo que viene a ser los procesos de leucopenia, disminución del conteo de las células blancas, los trombocitopenia y el síndrome de Schön-Strauss. Usos y prevenciones. Saber que lo que viene a ser el Zafirlucas está asociado a tabletas de 20 miligramos en niños mayores de 12 años y en adultos es una sola tableta cada 12 horas. Con respecto al Montelukast, con respecto a lo que son en presentación de tableta, vamos a encontrar de 4 miligramos la tableta masticable o también aquellas que son de 5 miligramos. Las tabletas a nivel de 10 miligramos también vamos a encontrar lo que son de 4 a 5 miligramos o en sobres granulados que van a contener una dosificación de 4 miligramos para niños mayores de 6 años y en tabletas que contengan solamente 1 miligramo para aquellas personas, que sean mayores de 15 años o adultos. Con respecto al Prantulocast, vamos a encontrar que son cápsulas de aproximadamente 112.5 miligramos o granulados también que van a tener una dosificación de 50, de 70 o de 100 microgramos. Son dosificadas en adultos en dosis de 225 microgramos cada 12 horas o en niños menores de 2 años, las cuales van a recibir un tratamiento de 7 microgramos kilo cada 12 horas. Hasta esta parte, ¿alguna consulta o pregunta con respecto a lo que son manejos de asma o EPO para pasar a los antitusígenos? Entonces, hablemos con respecto a los antitusígenos. Son los fármacos empleados para tratar la tos seca irritativa no productiva. Estos tienen sitios de acción en el sistema nervioso central o en la vía periférica. En la vía central vamos a encontrar los que son de actuar narcóticos o no narcóticos, y los periféricos están los antihistamínicos con poca utilidad a causa de la sedación y otros efectos colaterales. Los narcóticos van a estar la codeína y la hidrocodeína. Son similares a la morfina, sus dosis terapéuticas y sus reacciones adversas son mucho menores. Los efectos supresores de la tos se debe a la acción directa sobre los centros de la tos a nivel del bulbo. Para lograr efectos antitusígenos se requieren dosis bajas. El 10% de la codeína se metaboliza a morfina y tiene un efecto analgésico.
Sus reacciones adversas más comunes son las náuseas, el estreñimiento y la sedación. A dosis altas pueden generar una depresión del sistema respiratorio. Sus interacciones se incrementan con efectos depresores como el alcohol, los tranquilizantes y otros depresores del sistema nervioso. Las precauciones y contraindicaciones. No debería de utilizarse en pacientes con asma o efimatosos. Pueden afectar el estado de alerta, manejar maquinaria pesada o conducir automóviles. La codeína no se recomienda en niños menores de 2 años por su susceptibilidad a mayores efectos depresores del sistema respiratorio, o también presentar cuadros de coma o muerte. La presentación o dosis solo se dará a la forma farmacéutica que tenga la codeína como único principio activo. La codeína fosfato es un jarabe de preparación magistral con diversas concentraciones que se puede dar de 10 a 20 miligramos cada 4 horas en el adulto y en el caso de pacientes pediátricos 1 miligramo kilo día cada 6 horas en niños. La hidrocodeína son genéricas en gotas orales de 13.6 microgramos en mililitro, jarabes en las cuales pudiéramos encontrar de 2.42 miligramos por cada mililitro. La paracodeína es un jarabe que también va a tener esta misma presentación de 2.42, las gotas de 13.6 para administrar en niños, va a ser de 0.6 miligramos kilo día, dividido en 6 a 8 horas, y en los adultos va a ser de 5 a 10 miligramos cada 6 o 8 horas. Los no narcóticos es un opioide sintético que actúa a nivel de centros medulares de la tos, elevando el umbral de la respuesta. Interacciona con los inhibidores de la MAO, es metabolizado por la CYP2D6. Sus reacciones adversas son somnolencia, excitación y lo que son procesos de náusea. En niños en dosis altas se produce intoxicación, se habla de alucinaciones, ataxia y excitación. Con respecto a fármacos y contraindicaciones, vamos a tener procesos de asma, pacientes con enfermedad hepática y riesgos de falla respiratoria. Su presentación y dosis, el dextrometorfano genérico va a ser una presentación de 0.3%. En dosis de adulto va a ser de 15 a 30 miligramos cada 6 a 8 horas, y en niños se le va a brindar de 1 miligramo kilo día, dividido de 3 a 4 dosis. Otros antitusígenos, tenemos el cipeprol. La sobredosis de este produce euforia, intranquilidad, convulsiones, edema cerebral y coma. Lo que viene a ser también la levodoprosipina, vamos a tener mejor eficacia, seguridad comparable con el de dextrometorfan, pero es de mayor costo. Lo que viene a ser la clobutinol fue retirado del mercado por su riesgo potencial de arritmias cardíacas. Otros antitusígenos registrados y comercializados en nuestro país son la dibutona, el morclofano, el oxalamina y la fedilato. Expectorantes. Son fármacos que tienen propiedades que provocan o promueven la expulsión de secreciones bronquiales. Son tratamientos selectivos para tos productiva. Los siguientes medicamentos son aceptados por el Ministerio de Salud, como lo que viene a ser el cloruro de amonio, el yoduro de potasio, el guaifenicina, y lo que viene a ser también la guayacolato. El guayacolato viene a ser un actuar de la disminución de la tensión superficial y de la adhesividad del moco, lo cual facilita la movilidad ciliar, lo que hace a su vez mayor facilidad para la eliminación del material mucoide. Reacciones adversas, va a haber malestar gastrointestinal, náuseas y vómitos. Las precauciones son en personas que tengan algún proceso de ulceración péptica activa. Con respecto a las indicaciones, después de ingerir cada dosis debe de suministrarse cantidades adecuadas de agua para facilitar la liberación del material mucoide a nivel pulmonar. El uso y preparación para disminuir la viscosidad y facilitar la secreción de la tos seca. Este medicamento se puede brindar en jarabes del 2% para dar 15 mililitros cada 4 horas en adultos, y en caso de niños mayores de 10 años se debería de brindar de 5 a 7.5 mililitros cada 6 o 8 horas. El yoduro de potasio se usa en ocasiones como expectorante, como soluciones magistrales. En los adultos se va a brindar una dosis de 300-600 miligramos cada 6 a 8 horas. En niños se va a brindar una dosis de 60 a 250 miligramos cada 4 días. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Alguien tiene su micro abierto? Ahora, con respecto a las contraindicaciones, no se debería de brindar en personas o mujeres embarazadas, mejor dicho, en pacientes con tuberculosis pulmonar, en niños. Las reacciones de estos
pueden ser muy graves. Con respecto a los mucolíticos, estos fármacos disminuyen la viscosidad de las secreciones y facilitan su eliminación. En nuestro medio se encuentran registrados los siguientes: el N-acetilcisteína, el ambroxol, la bromexina, el carboximetilcisteína y el erdosteína. La N-acetilcisteína es usada como mucoide nebulizado en personas con bronquitis y otras enfermedades obstructivas. Causa ruptura de las glicoproteínas presentes en el moco, lo que predetermina la disminución de su densidad y su posterior expulsión. Reacciones adversas, vómitos y reacciones alérgicas diversas. Precauciones en ancianos con insuficiencia respiratoria, en asmáticos y en personas con úlcera péptica. Las presentaciones: Aflux, que va a ser un jarabe de 100 miligramos en 5 mililitros, o en sobres granulados de 100, 200 y 600 miligramos. El Fluimicin, que son en ampolla, vamos a tener de 300 miligramos, solución para inhalación al 10%, en sobres granulados de 100 miligramos en niños y de 200 a 600 miligramos en adultos. El Mucolit, que es un jarabe de 100 miligramos en 5 mililitros, y en granulados vamos a encontrarlo de 200 miligramos en sobre. El Ambroxol y la broxemina. Ambos aumentan la producción y la secreción a nivel de los procesos traqueobronquiolíticos. Y esta actividad aumenta la actividad ciliar. Se han visto que aumenta los procesos de bronquitis aguda y crónica y en otras enfermedades de obstrucción pulmonar, moviendo los procesos de secreción bucal. Ahora, las reacciones adversas van a verse como molestias gastrointestinales y cefalea. Debe tenerse precaución en los 3 primeros meses del embarazo. Las presentaciones: vamos a ver el Mucosolvan, que va a ser pastillas, el Salair, que también son pastillas, y el Baxan, que son jarabes. Las dosis en jarabes va a ser de 15 miligramos en 5 mililitros en niños y en adultos de 30 miligramos en 5 mililitros. En adultos y en niños mayores de 12 años se debería brindar una dosis de 5 a 10 mililitros 2 veces al día, y en niños solamente niños de 6 a 12 años se debería brindar una dosificación de 5 mililitros. Presentación de la bromexeína. La mayoría se presenta en jarabes de 4 miligramos en 5 mililitros para niños y de 8 miligramos en 5 mililitros en adultos. La posología que se debería seguir es 5 miligramos 3 veces al día en adultos y en niños de 2.5 a 5 mililitros 3 veces al día. Lo que viene a ser la carboximetilcisteína o la carbocisteína tienen efectos similares a otros mucolíticos. Sus reacciones adversas son la cefalea, náuseas, diarrea y hemorragias digestivas en pacientes con úlceras activas. Ahora, también debemos de observar que sus presentaciones va a ser la mucosina, Vamos a ver que es un jarabe en suspensión que es de 250 miligramos en 5 mililitros en adultos, a los cuales se le va a brindar 10 mililitros dividido en 3 veces al día. Y en niños su presentación de dosis se le va a dar de 6 a 12 años, de 2.5 a 5 mililitros dividido en 3 dosis al día. El Mucociclab va a ser un jarabe de 100 a 200 microgramos por cada mililitro. El Fluipor va a ser un jarabe de 9 gramos en 100 mililitros y se debería brindar 30 mililitros una vez al día en adultos, y en mayores de 5 años se debería brindar 10 mililitros una vez al día. Hay un participante que tiene su micro abierto, por favor. Lo que viene a ser la caracteriza para reducir. Vamos a ver con respecto a la erdosteína. Se caracteriza por reducir la viscosidad y controlar la producción de moco. Precauciones y contraindicaciones en pacientes diabéticos, embarazadas, lactantes y en menores de 2 años. Especialmente también en pacientes que tengan insuficiencia renal, insuficiencia hepática, porque pueden disminuir la dosis. Las reacciones adversas son las gastralgias, náuseas, especialmente si sobrepasan las dosis recomendadas. Las presentaciones y dosis. El Dostol, que es una suspensión de 3.5%, dosis en adultos de 300 miligramos cada 12 horas, y en niños se debería brindar una dosis de 10 miligramos kilo cada 12 horas. Con respecto a los surfactantes, son fármacos que disminuyen la tensión superficial de la capa mucosa que rodea los alvéolos pulmonares cuando se administra por tubo endotraqueal en los pulmones del recién nacido. Mejora la oxigenación. Con respecto al endógeno, es producido por los neumocitos tipo 2 y su composición es básicamente fosfolípidos.
Vamos a tener el Curosurfof, la Surbatán, el Exosurfón neonatal y el Alveofact, que también son elementos surfactantes. El primero va a ser la suspensión en una fracción de fosfolípidos en tejido pulmonar de porcino. El surbatana es una suspensión estéril intrataquial de fosfolípido a nivel bovino. El Exofur neonatal es un surfactante sintético con una composición en fosfolípidos similar a los naturales. El Alveofact son fosfolípidos de componente bovino. Todos se usan en vía intratraqueal para la profilaxis y el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria. Lo que viene a ser el omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la región cristalina de la inmunoglobulina E. Se une fácilmente la inmunoglobulina E libre y forma un complejo al cual es removido por el sistema retículo endotelial del hígado. La célula pierde la capacidad de responder al alergeno y a la inflamación crónica sobre las vías respiratorias suprimidas. Los pacientes con asma alérgica severa, mediada por inmunoglobulina E, que pertenecen a los sintomáticos y hacen exacerbaciones frecuentes, aún después de recibir glucocorticoides y agonistas beta-2 inhibitorios. Las reacciones adversas es una hipersensibilidad al medicamento, procesos de anafilaxia urticaria, cefalea, artralgias, fatiga, infecciones respiratorias virales y parasitarias, procesos neoplásicos malignos. Precauciones y contraindicaciones, usualmente en pacientes embarazadas, pacientes lactantes, asmáticos agudos y niños menores de 12 años. Presentación. Lo que va a ser el Solair va a ser una inyección cutánea de 75 a 150 microgramos. Es un producto costoso, de difícil manejo y solo debe ser manejado por especialistas. Dornasa alfa es una desoxirribonucleasa de origen recombinante que actúa a nivel de las secreciones purulentas. Ahora, daña el ADN extracelular sin afectar el ADN dentro de las células intactas. Se utiliza en pacientes con fibrosis quística. Es producto bien tolerado. Las reacciones adversas usualmente son la faringitis, laringitis y las reacciones dérmicas tales como las erupciones y las urticarias. Con respecto a su presentación, va a ser en ampolla de 2.5 miligramos para prepararse en soluciones de nebulización. La que viene a ser el último medicamento, el palivizumab, es un anticuerpo monoclonal neutralizante de las proteínas de fusión de las vías respiratorias. Ahora, inhiben con respecto a la replicación de lo que es el BCR, viene a estar actuado con la bronquiolitis y la neumonía en niños, se indica en profilaxis de infecciones respiratorias por virus y sistema respiratorio. En niños con riesgo de contraer infecciones por este mismo, como son los niños prematuros con enfermedades pulmonares crónicas, las cardiopatías congénitas, los que tienen precauciones por el potencial de riesgo de reacciones alérgicas o anafilácticas. El fármaco eficaz pero muy costoso y debe ser sometido en guías médicas especializadas. Su presentación usual es el Simagis en vial de 50 a 100 microgramos. Y esta viene a ser con respecto a la farmacología, la bibliografía de la farmacología que todos hemos mencionado tanto en la parte del primer PPT y el segundo PPT. ¿Alguna consulta o pregunta? Al no haber ninguna consulta o pregunta, estaríamos dando por culminado esta sesión con respecto a farmacología respiratoria. Es denso, como no hemos tenido una propia clase de fármacos, no he podido hablar tampoco de antibióticos para no alargar mucho el tema de la explicación, sino hemos utilizado más los medicamentos que se usan frecuentemente y que debemos de conocerlos al detalle y al mínimo para poder brindar una educación sanitaria. Entonces, si no hubiese ninguna consulta o pregunta, se les agradece su participación el día de hoy. Nos estaremos viendo el día miércoles con el inicio de del nuevo módulo correspondiente a gastrointestinal. Gracias a usted. Buenas noches, profesor. Que tengan muy buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profesor. Bueno, están todos. No puedo.